Buenas noches, familia COP. Qué bendición tenerlos aquí. Les voy a pedir el favor que le pongamos atención al siguiente video y ya seguimos. Nunca imaginé que eso pudiera sucederle a mi iglesia. 6 de nosotros fuimos a la iglesia. Mi padre, mi madre y sus hijos, que somos 4. Al comenzar cantábamos alabanzas. Oramos por la paz en la nación. Y también oramos por los cristianos perseguidos. Éramos 9 en mi familia. Fue durante las oraciones que ocurrió el ataque. Comenzamos a oír disparos por la ventana afuera. Mis ojos estaban cerrados. Grité. Para cuando abrí los ojos, vi en todas partes algo como fuego. Pensaba que muchos iban a morir en la iglesia. Todos estaban llorando y gritando. Empecé a sentir dolor. Temblaba. Tenía frío. No me di cuenta de que yo estaba sangrando. Vi personas en el suelo, unas muertas y otras llorando. Estaban rodeadas de sangre. Recuerdo que grité Jesús. Eso era lo único que tenía, así que grité Jesús. A mi hermano menor le dispararon en el pecho. Se llamaba Gedeón y murió a la edad de 10 años. Creo que fueron 18 las personas heridas. Y murieron 12. Vi que mi padre sangraba mucho debido a los disparos. Él siempre era amable. Nos decía que leyéramos la Biblia, que estuviéramos cerca de Dios. Y esa fue la última vez que lo vi.
no está muerto. Definitivamente nos volveremos a encontrar. ¿Qué piensan, ah? Hola, nosotros somos Iglesia COP. ¿Recuerdan los niños que les dije que habían secuestrado? Todavía no se sabe nada de ellos. ¿Tenemos por qué orar? Tenemos por qué orar. ¿Por qué traje el tema a colación de este video? La niña que tiene 13 años dice, mi padre me enseñó. Hoy continuamos con Mateo 19, del 13 al 15. ¿A cuánto les impactó? ¿No? A mí me pegó durísimo. Oración por esas personas. Dios nos dio el privilegio de nacer en Colombia, no en Nigeria. Si estuviéramos allá nosotros, estaremos pasando por eso. Dice la palabra, después trajeron algunos niños a Jesús para que les impusiera las manos, para bendecirlos y orara por ellos. Pero los seguidores los regañaron. Entonces Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Después de bendecirlos, Jesús se fue de allí. Vamos a inclinar el rostro y decirle a Dios, Padre, hoy ponemos nuestros corazones delante de ti. Hoy te damos gracias por darnos el privilegio de conocerte, por darnos el privilegio de estar en este país donde no persiguen de esa manera, Señor. Hay persecución, pero no a ese nivel. Solo podemos clamarte por esas personas que sufren cada día allí en sus hogares, en sus iglesias, la persecución, y no es una persecución simplemente a callarlos, sino es una persecución a muerte, Señor. Hoy te clamamos por esas niñas que estaban allí en el video, por sus familias, porque seas tú en medio de sus situaciones, glorificando tu nombre, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, porque quizás no pensamos en ellos cuando estamos pecando, cuando estamos haciendo cosas incorrectas, porque nos sentimos bien, porque estamos privilegiados con la provisión, porque estamos privilegiados con el lugar y pecamos más fácil, Señor. Pero hoy te clamamos, Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a ver este mundo que se pierde en medio de tantas situaciones. Ayúdanos a caminar hacia ti, Padre. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que tu palabra nos transforme y que tu hermoso Espíritu Santo se mueva en medio de este lugar y que nos hable, aún al que habla, Señor, nos hable al corazón y podamos salir con algo en nuestras vidas, Señor. Una semilla que nos transforme, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y te damos la gloria. Amén y amén. ¿Me regalan un pedacito de algo, por favor? Un pañuelo o algo así. Nuestra sociedad ha venido en una decadencia que nos muestra tanto la maldad de los hombres como la ineptitud.
¿Saben qué es ser ineptos? Es hacer cosas creyendo que estamos haciéndolas bien y las estamos haciendo mal. Perdón. Nos está mostrando la ineptitud del ser humano para poder formar gente de bien. Ya que en querer forjar hombres amables y guardadores de cosas de hombres, se forman hombres malos, machistas, que son rudos, que no comprenden los límites de su rudeza. El carácter del hombre fue formado para cuidar, para proteger a su familia, esposa e hijos, para trabajar con determinación y llevar la provisión. Pero lo más rudo de un hombre es el establecer en sus hijos el conocimiento de Dios. Eso es rudo. El guardar su amor por Dios y el mostrarles cómo ama a su esposa. Esa es la actitud varonil que Dios puso en los hombres. Y qué decir de las mujeres, fueron creadas para darle confianza a sus esposos, para guiar a sus hijos en el conocimiento de Dios, para mostrar la bondad, el amor y la fortaleza del amor en un hogar donde reina Dios. Yo sé que eso les suena muy raro, porque en esta época donde los papeles quieren ser diferentes, donde los hombres quieren ser mujeres y las mujeres hombres, y también perros, gatos, bueno, hay un montón de cosas que quieren ser ahora los hombres. ¿Y saben por qué hicieron todo eso? Por manejar la natalidad del mundo. Han creado personas que viven en la oscuridad o bajo una luz artificial de sus propias ideas, que niegan la existencia de Dios, y bajo esa luz artificial que los atrae tanto, los niños han dejado de ser niños y los han convertido en personas con sufrimientos. Se han encargado de dañarles el corazón y sus vidas van camino a la muerte eterna. En eso estamos viviendo ahorita. Esa es la situación que estamos viviendo en este momento. Y dice la palabra, después trajeron a algunos niños a Jesús para que les impusiera las manos, para bendecirlos y orara por ellos. Pero los seguidores los regañaron. Notamos que este suceso ocurrió justo después de ¿qué? De la charla sobre el matrimonio. ¿Recuerdan de lo que hablamos hace 8 días? ¿Sobre qué hablamos? Sobre el matrimonio. Y pues lo que más me gusta pensar es en esos padres que decidieron llevar a sus hijos para que los conociera Jesús, para que conocieran a Jesús. Así debe ser el corazón de un padre que es hijo de Dios. O sea, una persona que es hijo de Dios, ¿qué debe hacer? Llevar a sus hijos al conocimiento de Cristo. Y quiero que vayamos a un pasaje que está en el Antiguo Testamento y que no quiero que se quede por allá guardado. Porque vemos la importancia de lo que le hablan sus padres, los padres a sus hijos. Vamos a Números 14, 1 y 2, Reina 1960. Números 14, 1 y 2. Dice la palabra. Entonces la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Él les dijo les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en ese desierto, ojalá muriéramos. Las palabras que hace un pueblo después de que es liberado. Como hijos de Dios, muchas veces pasamos por pruebas cuando llegamos a la presencia de Dios, porque no le voy a decir que es fácil.
Cuando llegamos con mi esposa a la presencia de Dios, cuando conocimos de la palabra, comenzamos a pasar muchas situaciones difíciles, económicas, comenzamos a pasar situaciones de pareja, comenzamos a pasar situaciones con nuestros hijos y nosotros decíamos, ¿será que Dios está bravo con nosotros? ¿Será que Dios está ofendido con nosotros porque cambiamos de religión? Pero algo que nunca nos faltó fue el confiar en la palabra, porque comenzamos a leer la palabra y la palabra comenzó a transformarnos. Y yo le doy gracias a Dios porque mi corazón no fue desagradecido, porque yo aún con todos los problemas tenía mi hogar, tenía mi esposa, tenía las situaciones, pero es que en medio de las situaciones Dios se iba a glorificar. Y ese pueblo desagradecido después de ver cómo Dios los liberó del yugo de Egipto, hacen esas declaraciones: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué ejemplo le estaban dando a sus hijos estas personas? ¿Qué ejemplo le estaban dando a los pequeños que estaban haciendo en esa época? Y miren la respuesta de Dios en el versículo 26, del 26 al 31, números 14, del 26 al 31. Tienen la oportunidad de hablar con Dios. Tenemos la oportunidad de hablar con Dios. Tú y yo tenemos la oportunidad porque estamos esforzándonos por ir a su palabra. Y tenemos la oportunidad de hablar con Dios. Pero ¿qué hicieron esas personas? Se quejaron. Y mire lo que dice Números 14, 26 al 31. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, ¿sí? Jesús estaba preso a lo que decían, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de las cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Dios les cumplió sus deseos. Ellos dijeron: ojalá muriéramos en el desierto. Ahora, tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros malos deseos. Pero miremos lo que pasó con los niños, porque hoy estamos hablando de los niños. Esos padres no guiaron a sus hijos hacia Dios, solo se dejaron venir con sus quejas. ¿Y qué pasó? Encontraron la muerte. ¿Por qué sus hijos iban a crecer sin sus padres? Por sus propias quejas. La importancia de que los padres guíen a sus hijos al conocimiento de Dios es vital para la vida del ser humano, ya que de otra forma los niños no podrían encontrar el camino, o quizás sería una tarea demasiado dolorosa. Podemos ver lo que pasa en este momento en el mundo, cuando los niños desde pequeña edad les están mostrando cosas para destruir sus pensamientos sanos, cosas en torno a la vida sexual que no deberían conocer todavía, cosas que destruyen sus pensamientos porque están poniendo la maldad en sus corazones antes de tiempo. ¿Cómo procuran llevar los niños para que los pedófilos abusen de ellos? ¿Cómo pretenden llevar los niños para que hayan leyes que permitan que estos niños sean sometidos por gente mala, por gente que está guiada por el demonio? Eso es lo que están guiados. Por gente que está guiada solo por un momento de placer. Esa gente viene detrás de los niños. Y en el gobierno se están creando leyes para ir a probar esto. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, iglesia? Hoy nos enseña Jesús
Y nos muestra a unos padres aquí en Mateo que están siendo ejemplo porque los llevan a la presencia de Dios, los llevan a la presencia de Jesús para que Jesús ore por ellos. Ese debe ser el esfuerzo de cada padre, de cada madre. Debe llevar a sus hijos para que conozcan a Dios, para que vayan al pleno conocimiento de Cristo crucificado. Algo que debemos tener en cuenta es que cuando hay un niño en la iglesia es como un tesoro que Dios nos ha dado y lo pone en nuestras manos. Ese niño en la iglesia, en la familia, en medio de la sociedad, debe ser guiado hacia Dios. Miren, un niño que no es guiado hacia Dios va hacia la perdición. Esas niñas estaban adoloridas porque no tenían a sus padres, pero ellas van hacia Dios. Sus padres dejaron grabado en su corazón la palabra y dejaron guiados en su corazón el hecho de creer en Dios y permanecer en ese camino. No sabemos qué pueden pasar ahora, pero en su corazón están grabadas las palabras de su papá. Lee la Biblia y cree en Dios. Eso estuvo grabado en sus corazones. ¿Cuánto quisiera que nosotros que estamos acá tuviéramos los hijos de esa manera? Forjados en la palabra, forjados en lo que es correcto. Pero cuántas situaciones estamos viendo porque no lo hicimos a tiempo. Ahora solo nos queda orar, dar ejemplo y en todo lo que podamos mostrarle a Dios. Nosotros como padres, abuelos, como gente mayor que conoce a Dios, estamos haciendo la tarea de mostrarles a Dios, al Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que nos dio la vida. Ese es el Dios que estamos mostrando a nuestros hijos. ¿Los estamos guiando? Por allá en Proverbios 22:6 dice la palabra, en versión Reina, dice la palabra: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Si nuestros hijos no están andando por ese camino, hay algo que hicimos mal como padres. Yo tengo 5 hijos y ahora tengo 5 nietos. Y si hay algo que se anda dando en ellos mal a favor de Dios, que si ellos no están en ese camino, es culpa mía. Así que pensemos qué estamos haciendo nosotros para guiar a nuestros hijos hacia la presencia de Dios. ¿La palabra está en nuestra boca? Mire lo que dice en 2 Timoteo 3, 14, 15, para que tengamos en cuenta el valor de educar a un niño en la palabra. El valor de que un niño conozca a Dios. 2 Timoteo 3, 14, 15, díganme cuando lo tengan. Dice la palabra: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, le está diciendo Pablo a Timoteo, y de las cuales te convenciste, sabiendo que quienes las han aprendido desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y aquí es donde pienso en esa niña que decía: mi padre no está muerto, él está vivo en Cristo y nos veremos allá. Y eso es lo que yo les digo cuando les digo: ustedes quieren verse delante, cuando estemos en el juicio delante de Dios, cuando estemos haciendo la fila para entrar al cielo, y tú puedes decir: ahí está mi hijo, allá está mi nieto, allá está mi esposa. No vamos a tener los mismos sentimientos, dice Jesús en la palabra, pero tú los vas a ver y vas a tener regocijo en verlos, porque eso fue lo que Dios puso en tu mano. Eso es lo que Dios ha hecho en ti. Te ha dado la vida para que lo glorifiques a Él en tus hijos. El versículo 14 de Mateo 19 dice: entonces Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí. De eso lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. ¿Recuerdan que en el capítulo pasado, iniciando el capítulo 18, hablábamos de los corazones como niños?
Recuerdan que iban los discípulos hablando, como Jesús les dijo que lo iban a crucificar, ellos iban diciendo, ¿y quién será el primero en el reino de los cielos? ¿Quién será el primero que estará al pie de Dios? Entonces Jesús los escuchó y les dijo que no se preocuparan por esas cosas. Que el que quisiera ser el primero tenía que ser el último, tenía que ser el mejor, el que atendiera a los otros, el que fuera el servidor de los otros. O sea, no era el que iba a mandar, era el que iba a servir. ¿Y qué hizo? Trajo un niño y lo alzó. Y les dijo, el que tenga el corazón como el de un niño, ese va a entrar en el reino de los cielos. Preocúpense por eso, afánense por eso, por tener un corazón que se va a dejar transformar por la palabra. Hablamos de nacidos de nuevo alguna vez. ¿Sí entienden qué es nacer de nuevo? ¿Tú entiendes qué es nacer de nuevo? Es cuando tú te metes con Dios y Él comienza a transformar tu corazón. Y tú vas a la palabra y cuando menos te das cuenta, tú ya no eres igual que antes, porque tus pensamientos están en Dios y Él te lleva a hacer lo bueno, lo mejor, lo excelente. Miren lo que pasó aquí. Todos los padres fueron a llevar sus niños. No estaban equivocados ni tenían una actitud pecaminosa. No es pecado llevar los niños a Cristo. No es pecado. Ya que lo que siempre hemos aprendido en la palabra es que lo correcto es buscar a Dios. ¿No hemos dicho una y otra vez, busca a Dios? Ponte a cuentas con Dios. ¿No lo hemos dicho? ¿Cuántas veces lo decimos? No sé si 3 o 4 veces en cada predicación. Y hoy volvemos a decirlo porque aquí los padres lo están haciendo. Están llevando a sus hijos a la presencia de Cristo. Cristo es la única persona que puede manifestar la grandeza de Dios para que lo entendamos, para que lo veamos. Él es el único que puede ayudarnos a través de su espíritu a renovar nuestra mente. ¿Qué debe haber en nuestro corazón? A ver, ¿quién me dice qué es lo que hay en nuestro corazón cuando vamos a mostrarle cuando vamos delante de Dios a mostrarle lo que somos? Humildad, arrepentimiento. Recuerdan por allá, no se les olvide que el que viene con un corazón arrepentido delante de Dios y le pide perdón y comienza a hacer su palabra, esa persona va a comenzar a andar en otro camino, en el camino de santidad. Pero debemos escuchar a Dios, debemos leer su palabra, debemos proponernos guiar a nuestros hijos hacia Dios. Aquí está Jesús en representación del Padre. Le dice a sus discípulos que dejen que los niños vayan a Él. Antes de que existieran las escuelas bíblicas, ¿saben qué pasaba? En el tiempo de los puritanos y todo esto, los niños iban con sus padres a escuchar la predicación. No había escuela bíblica. No había otro salón aparte para los niños. No había. Y los niños se sentaban juiciosos y escuchaban la palabra. ¿En qué lugar más el niño va a aprender de su papá a clamarle a Dios? ¿En qué lugar va a aprender un niño a orar como ora su padre a Dios? ¿En qué lugar va a ser ejemplo su papá para esos niños? Cuando está en el culto, cuando está escuchando la palabra. Imagínense que ahora, reunión de jóvenes, y mandan a 2 jóvenes inexpertos de la vida, no digo que de la palabra, inexpertos de la vida, a enseñarles a otro resto de jóvenes que son más inexpertos que ellos a buscar a Dios. Una reunión de jóvenes debería ser guiado por pastores que sepan mostrarle cuáles son los peligros de la vida. Por hombres adultos que les enseñen a orar. Pero no, ahora es mejor hacer juegos, ahora es mejor que el púlpito parezca una discoteca para que tengamos un espacio chévere para reunirnos. Y yo sé que no es tan fácil estar escuchando a una persona 1 hora, media hora, porque da sueño.
¿Es verdad? A mí me pasaba. Pero tener el corazón dispuesto es otra cosa. Llegamos y así nos de sueño estamos peleando con nosotros mismos. Es nuestra lucha interior para decirle, Señor, aquí estoy, quiero escuchar tu palabra. No me quiero ir con el corazón vacío de este lugar. Pero esa es la actitud. No venimos a calentar la silla. Venimos a ponerle atención a la palabra de Dios. A los padres les corresponde ser ejemplo de sus hijos. Padres, hijos. Padres, hijos, padres, hijos. Eso es lo correcto. Una familia se fortalece en Dios porque es un trabajo en equipo. El papá protege, provee. La mamá motiva al papá y guía a sus hijos, pero todo es en formación hacia Dios. ¿Cuántos niños vemos afuera? Ahorita hace un momento pasó un grupo como de 15 muchachos en adolescencia. ¿Dónde están los papás de esos niños? Iban todos tomando. Iban todos a disfrutar la vida. Y yo no digo que esté mal disfrutar la vida, lo que digo es que está mal la enseñanza que recibieron, porque no saben para dónde van, no saben hacia qué se van a enfrentar en este mundo. Ahora tú vas a cualquier empresa y a esa generación de jóvenes no los quieren recibir. ¿Saben por qué? Porque es que me canso mucho, porque es que si me toca trabajar una hora extra no quiero, porque si hay que hacer un trabajo de más no lo quiero hacer. Y a los papás no les enseñamos eso a nuestros hijos. Porque, no, pobrecito, es que le toca sufrir mucho. No, pues no, sálgase allá porque es que lo van a hacer trabajar hasta tarde. ¿Saben? A Jesús le molesta cuando no dejan que los niños vayan hacia Él. Y ese es un problema que tenemos. Los papás que no decidimos llevar a nuestros hijos hacia Dios cuando nos tocaba, ahora tenemos un problema delante de Dios. ¿Recuerdan lo que decía por allá? Que hay del que haga tropezar a nuestros pequeños. Bueno, no ha llegado ahí. Miren lo que dice Marcos 10:14 en Palabra de Dios para todos. Vamos a buscarlo en la Biblia. Cuando lo tengan, digan amén. Porque no hay imagen en ese momento. Dice la palabra. Cuando Jesús se dio cuenta de eso, se enojó y les dijo, ¿sé qué? Se enojó. Dejen que los niños vengan a mí, eso lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Ahora, pregunta interesante aquí. ¿Tu corazón es como el de un niño delante de Dios? ¿Tu corazón es como el de un niño que necesita ser guiado? ¿Tu corazón es como el de un niño que es humilde y se deja guiar hacia Dios? Así es tu corazón, así debe ser tu corazón para que entres en el reino de los cielos. Así debe ser nuestro corazón. Aquí Jesús nos muestra el valor de una vida. Y cuánto anhela ver los niños que lo busquen, cuánto anhela ver a esos niños que vayan y que hablen de Dios. Pero fuera de eso nos invita a tener un corazón como el de esos niños. Vamos a ir a Mateo 18:6, recordando lo que ya habíamos visto alguna vez. Y me parece que es genial cuando Dios nos habla de esa manera. Y aquí es donde le digo que tengan en cuenta que vamos a decirle a Jesús cuando estemos allí en su presencia y le digamos: mi hijo se perdió porque no le hablé de ti, porque no fui ejemplo para él. Mi hijo se perdió de ti porque le permití irse a una fiesta y después ya no quiso volver a la iglesia. Mi hijo dejó de creer en ti y ¿qué vamos a hacer con eso? Mire lo que dice Mateo 18:6.
Pero al que haga pecar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Para pensar, ¿no? ¿Qué hice yo que mi hijo no está en tu presencia, Señor? Y después uno dice, ¿yo por qué estoy en estas? ¿Saben que hay niños espirituales? Niños espirituales. Por ejemplo, yo puedo creer que ustedes son niños espirituales. Yo puedo creer que don Víctor no es niño espiritual, don Víctor ya lleva tiempo en el evangelio. Pero doña Feniversia es un niño espiritual. Pero esos también son niños que no podemos hacer los que se pierden de Dios, porque también son tomados de este sentido. Si nosotros hacemos que una persona que viene a conocer de Dios se aleje de Dios, va ese también para cada persona que haga eso. Mire lo que dice Mateo 18:10. Y esa vez no lo explicamos muy claro, pero quiero que lo veamos esta vez. Miren que no desprecien a uno de esos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús dice que nuestros corazones deben ser como el de un niño, es un corazón que se deja guiar por la palabra. Llama pequeños también a esas personas que por fe están buscando a Dios. Personas que con un espíritu formable obedecen su palabra. Esas personas son como recién nacidos en el espíritu. Esas también están cuidadas por los ángeles que están delante de Dios. ¿Ustedes han visto las películas de los reyes? Por ejemplo, la del rey Arturo. Quiero hacerle esa aclaración de lo que dice ahí. Cuando dice Jesús que están cuidados por los ángeles que están delante de Dios, son los ángeles más importantes. O sea, cada recién nacido, cada niño que es guiado hacia Dios, está cuidado por ángeles importantes. Y no estoy hablando aquí del ángel de la guarda ni nada de eso. Porque dice Jesús, miren que no desprecien a uno de esos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esos ángeles son los más importantes, los que están delante del rey. Esos niños están siendo protegidos por esos ángeles. Pero sucede que nosotros, como hombres, tenemos esa tendencia en el corazón a la maldad. Y cuando alguien hace caer uno de esos niños, pues se va a meter con un ángel de esos. Porque esos ángeles son guiados por Dios. Esos son los ángeles que son de los más importantes delante de Dios. ¿Y cuál es el castigo al que haga caer a un niño de estos? ¿Qué dije Jesús? ¿Sería mejor que qué? Que se amarrara una piedra de molino y lo echaran al mar. Entonces, es muy importante la tarea que Dios le ha dado a algunos padres. Les ha dado la tarea de ser ejemplo para sus hijos. Dice el versículo 15. Después les aclaró más de lo de los ángeles, ¿sí? No se pongan en cuestiones de... Después de bendecirlo, Jesús se fue de allí. Después de bendecirlo, Jesús se fue de allí. La imposición de manos se ha tomado en esa época de una forma mística. ¿Se han visto que hay gente que va a la iglesia y impónme las manos, ora por mí? ¿Sí se han visto eso? Así como místico, o sea, si me pone la mano encima, una cosa es que Dios guía a la persona, otra cosa es que la busquen. Pero en la palabra eso es más que un acto simbólico, que muestra de forma pública la entrega de un deber a una persona, de una enseñanza, de una herencia. Podemos notar que Jesús no rechazó a ninguno de los niños, ya que el hecho de que ellos hayan sido llevados por sus padres mostraba la fe de ¿quién? De sus padres. Cuando tú llevas a tus hijos
a aprender de Dios, estás mostrando tu fe, porque estás confiando en Dios y Él lo está viendo. Esos niños no eran niños de gente impía, o sea, no eran niños de gente que no conocía a Dios. Esas personas habían visto los milagros de Cristo, habían visto todo lo que Cristo había hecho, sanando gente. Esa gente creía que Cristo era que Él era el Cristo, que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Y miren lo que nos dice Dios por ahí en Deuteronomio 6, 6 al 9, aclarando lo que debe hacer un padre. Deuteronomio 6, 6 al 9. Y quiero que las recordemos para que las guardemos para nosotros y para nuestra familia. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y está hablando de los 10 mandamientos. Justo después de los 10 mandamientos. Eso es lo que tú debes decirle. ¿No tienes de qué hablar con tu hijo? Habla de la palabra. ¿No tienes de qué hablar con tu familia? Hay toda una Biblia. 66 libros. ¿Ya los leíste? ¿Ya comenzaste a leer la palabra? Yo sé que muchas veces hay técnicas y tácticas y temáticas, pero miren, lo más especial es coger la Biblia y comenzar a leer cada libro. ¿Saben que cada libro tiene un significado? ¿Saben que cada libro tiene una profundidad que nos lleva al conocimiento de Cristo? Mire cómo debe ser un padre, y con eso vamos a terminar. Vamos a Proverbios 2, palabra de Dios para todos. Dice la palabra: así le debe hablar un papá, a su hijo. Hijo mío, acepta lo que te digo y ten siempre presente mis mandamientos. Presta atención a la sabiduría y conságrate de todo corazón a la inteligencia. Llama con todas tus fuerzas a la inteligencia y pide a gritos entendimiento. ¿Qué es lo que le vas a decir a tu hijo? Busca compasión. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. ¿Qué está diciendo? Que el escudriñar la palabra tiene más valor que cualquier cosa que tenga valor en el mundo. Entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Porque el Señor es el que da la sabiduría. Entonces, ¿tú a qué estás guiando a tu hijo? A que busca a Dios. El conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. ¿De los labios de quién? Entonces, ¿a quién deben buscar los niños? Él da sabiduría a la gente que es justa con los demás y protege a los que viven honestamente. Cuida el camino de los justos y protege la senda de los que les son fieles. También comprenderá lo que es justicia, la honestidad y la igualdad y todo buen camino. La sabiduría entrará en tu corazón y te gustará el conocimiento. ¿A cuánto les gusta ser buenas personas? ¿A cuánto les gusta agradarle a Dios con lo que hacen? Mire lo que dice en el versículo 11. La prudencia te protegerá y el entendimiento te cuidará. La prudencia te pondrá a salvo de la mala vida
de los que tergiversan todo con sus palabras, de los que se apartan del buen camino para andar por caminos tenebrosos, de los que se alegran de hacer el mal y festejan cuando el perverso todo lo echa a perder, de los que andan por caminos torcidos y se desvían del camino recto. La sabiduría te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que se casó cuando era joven pero abandonó a su marido, olvidándose de su compromiso con Dios. Irse con ella a su casa es como ir a la muerte, y te llevará para ser compañía de los fallecidos. Los que se enredan con ella no regresarán ni alcanzarán los caminos de la vida. Así que sigue el camino de la gente buena y correcta, el sendero de los justos, pues la gente honesta habitará en la tierra y la gente intachable permanecerá en ella. En cambio, los perversos serán exterminados de la tierra y los traidores serán arrancados de ella. ¿Habrá de qué hablarle a nuestros hijos? Ese es solo un proverbio. Pueden seguir con el 3. Ese es solo un proverbio de todo lo que podemos hablar en la casa. Ese es solo un proverbio de lo que le podemos hablar a nuestros hijos en la reunión familiar. A veces estamos en la reunión familiar, en el almuerzo, hoy decía mi esposa, y no hay tema. Y todo eso que aprendimos de la palabra, ¿qué? ¿Dónde se queda? Y nos reunimos solo con uno o con dos, que son los que están de acuerdo con nosotros para hablarles de Dios. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Se va a perder porque no le hablaste de la palabra? ¿No le mostrarás amor a tu hermano cuando le dices que se va a ir para el infierno y que en serio estás clamando porque conozca a Dios? ¿No sería correcto? Así que, padres, madres, abuelos, madres, somos ejemplo de nuestros hijos. ¿A qué nos mandó Dios? A llevar a nuestros hijos a sus caminos. Él no nos mandó a perder a nuestros hijos. Él no nos mandó a eso. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Cuántos se llevan algo en el corazón? Hace 8 días yo sé que hablar de la pareja y del matrimonio fueron cosas que nos tocaron el corazón. Pero mire la importancia de unos padres que conocen a Dios. Miremos la importancia y el valor que hay delante de Dios de que unos padres se comprometan a guiar a sus hijos hacia Dios. Yo sé que no los queremos ver perdidos. ¿O cuántos quieren ver a sus hijos en las llamas del fuego eterno? Esa niña de 13 años en serio me pegó duro. Lee la Biblia, ama a Dios. Y ese es el recuerdo que le dejó su papá. Creo que no hay mejor recuerdo. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias por tu bondad, Señor, y por mostrarnos el compromiso que como padres tenemos para contigo, Señor. Tú no nos has dado hijos para que se pierdan en el mundo, pero por no buscarte nos equivocamos y nuestros hijos se comienzan a perder en el mundo, Señor. Porque le dimos espacio al enemigo para que a través del mundo, a través del pecado, ellos conocieran la vida de otra manera. Hoy te clamamos por los niños que nacen en este día. Te clamamos por los niños que están creciendo, por los niños de esa localidad que sin querer tuvieron que ver cosas horribles este fin de semana, Señor. Te clamamos, Padre, porque los hombres aprendan de ti, de tu bondad y de tu verdad. Señor, tú eres el Rey. Dale sabiduría a esa iglesia para que
pueda hablarle al mundo, para que pueda llevar tu palabra a las familias, para que pueda hacer lo que es correcto. Mira aquí las madres, los padres, mira aquí los abuelos que de una u otra forma quieren ahora llevarte a sus familias, Señor. Yo espero que con un corazón arrepentido de no hacer las cosas puedan ir delante tuyo, Señor, y pedirte ayuda. Porque nadie más nos puede ayudar, Señor, solo tú. Solo tú, Padre. Como padres que te conocemos, Señor, ¿cómo podríamos resistir que uno de nuestros hijos nos diga que es algo que no tiene que ser, Señor? Si tú lo formaste para algo y ahora se pierden las cosas del mundo, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a ser ejemplo de ti, Señor. A hacer luz a las naciones con tu palabra, a hacer luz a nuestros amigos, a hacer luz a nuestra familia, Señor. Ponnos como luz en medio de nuestra familia, Señor, para que te conozcan a ti, solo a ti, para que tu gloria se manifieste, Señor, y tu amor transforme nuestras vidas, Padre. Hoy nos despedimos y te damos la gloria a ti, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a terminar la transmisión dándole gracias a Dios, diciéndole, pues, con las ofrendas que tengan en su corazón. Quiero que oremos juntos. Creo que tenemos tarea que hacer. Don Víctor, ¿tiene tarea que hacer? ¿Sí? Doña Fenivar. Creo que ustedes aman a sus hijos mucho. ¿Qué tanto amas a tu hijo? ¿Qué tanto tenemos la necesidad? ¿Qué tanto amas a tu hijo? ¿Qué serías capaz de hacer porque busca a Dios? ¿Qué serías capaz? ¿Eres capaz de doblar rodilla delante de Dios y decir, Señor, me equivoqué, ayúdame? Todos tenemos algo delante de Dios que ir a pedir perdón. Todos tenemos que hacer cosas. Todos tenemos que pedir ayuda. ¿Lo entendemos que hay que pedir ayuda? Si no pedimos ayuda, ¿a quién vamos a ir? ¿La podemos hacer nosotros? Mira, el mundo ya nos cogió ventaja. Ahora es la única victoria que está en Cristo. No hay nadie más. ¿Quién le va a enseñar a nuestros hijos que están equivocados? Tú serías capaz de decir, Señor, haz lo que sea, pero que venga a ti. ¿Serás capaz de hacer esa oración? Señor, haz lo que sea que tengas que hacer, pero que venga a ti, a tus pies. No importa lo que sea. Que Dios es el medio que sea. Eso es amor. Hay gente que ha hecho esa oración y su hijo antes de morir ha dicho, Señor, te reconozco como mi Dios. Y se fue. Vamos a orar, vengan, vamos a orar. Santi,